El millonario llora desconsoladamente al oír a una mendiga pidiendo ayuda por su hermano. Era un día gris en la ciudad, el tipo de día en el que las sombras parecen alargarse y el frío se instala en el alma. Desde la cima de su lujosa mansión, Samuel observaba las calles con un nudo en la garganta. Su opulento hogar, con techos altos y mármol pulido, era un fortín en el que la soledad se había convertido en su única compañía. El sonido del tráfico y las risas lejanas apenas llegaban a él, enmarcados por las espléndidas ventanas de su sala. Pero ese día, algo atrajo su atención. Una mujer de piel oscura y trajes desgastados estaba sentada en la acera, pidiendo limosna. Su voz, a pesar de ser suave, resonaba como un eco en la mente de Samuel. «Por favor, ayuden a mi hermano. Está enfermo y necesita medicinas», suplicaba, sus ojos desbordando una mezcla de desesperación y esperanza. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa súplica lo llevó a un lugar oscuro en su memoria, donde el dolor de su infancia se agazapaba. Recordó a su hermano, a quien había amado y perdido. Un accidente, un grito, un destino trágico. La culpa le había hundido en un océano de soledad, creando murallas alrededor de su corazón. El recuerdo de la risa de su hermano podía ahogarse entre las risas frías y superficiales de sus fiestas. Pero la imagen de la mujer, solitaria y desesperada, lo sacudía. ¿Por qué su vida de lujo no le traía consuelo? La indolencia lo envolvía, pero esa mujer podía ser su salvación o su perdición. Miriam la mendiga no solo se convirtió en un rostro más en la multitud, sino en un espejo de su propio sufrimiento. Samuel decidió acercarse. Sus pasos eran dubitativos, temblorosos, como si se acercara a un abismo. La mujer alzó la vista y en sus ojos vio algo que no había encontrado en mucho tiempo. Necesidad genuina, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Se encontró atrapado entre la fría indiferencia que había construido y el ardiente deseo de romper sus cadenas. El murmullo de la ciudad parecía silenciarse mientras se acercaba. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz temblando. En ese instante, un grupo de curiosos se asomó, y murmullos de desaprobación fluyeron. «Mira al millonario hablando con una mendiga», se escuchó. La presión social lo golpeó, pero el dolor en los ojos de Miriam lo desarmó. Sus labios se entreabrieron, listos para ofrecer ayuda, pero la confusión lo asaltó. ¿Podía arriesgar todo por alguien que no conocía? ¿El camino que estaba por elegir lo llevaría al desastre? Mientras sus corazones latían al unísono, la tormenta emocional en su interior crecía. Samuel sabía que estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Pero antes que su mente pudiera dar una respuesta, una sombra pesada se cernió sobre él. Un secreto familiar que por años había estado oculto comenzaba a desvelarse. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia.
Interactuemos. Mientras Samuel se quedó allí, frente a la mendiga, el peso de la decisión lo ahogaba. La multitud murmuraba, pero su mirada solo se centraba en los ojos de Miriam, que suplicaban ayuda. Justo cuando abrió la boca para ofrecer algo, un grito desgarrador atravesó el aire. «Miriam, suéltalo», resonó una voz profunda y furiosa. La mujer miró con terror, y Samuel se giró abruptamente. Un hombre robusto, con una chaqueta raída y una cicatriz que cruzaba su cara, se acercaba rápidamente. «Tú, mendiga, deja de jugar y ven aquí», ordenó. La multitud, paralizada por la sorpresa, observaba en silencio. «¿Quién es este?», pensó Samuel, el miedo apretándole el pecho. Miriam se encogió, como si cada palabra del hombre la golpeara. «Por favor, no», murmuró, pero el hombre se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo. «Eres una carga, siempre has sido una carga», gritó, y cada palabra le atravesó a Samuel como un puñal. Otras voces comenzaron a unirse al grito del hombre. «Lárgate de aquí, mendiga, no tienes derecho a estar en este barrio», se oía alrededor. Samuel, temblando, sintió que debía intervenir, pero cuando se lanzó hacia adelante, una revelación repentina le paralizó el corazón. Aquel hombre no era un extraño, era su hermano, el mismo hermano que había perdido, el que había estado en el centro de su tormento. «¿Tú?», balbuceó Samuel, su voz un susurro tembloroso. El hombre lo miró, su rostro torcido por el odio y la rabia. «Sí, soy yo. Regresé, pero no para ti. Vine a buscar a esta perra», se burló empujando a Miriam. El impacto fue devastador. Todos los recuerdos, toda la culpa y el dolor que Samuel había enterrado volvieron a la vida. El accidente, el grito desgarrador, y cómo había creído que su hermano había muerto en aquel trágico instante. Se sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. Entonces Miriam alzó la vista, sus ojos fijos en Samuel. «No, por favor, él es...». Su grito se interrumpió por un ladrido seco del hombre. «No le digas nada, no tienes nada que decir», rugió, su furia envolviéndolos. La multitud observaba atónita, como si se tratara de una obra de teatro trágica. Algunos murmuraban entre ellos, otros tomaban sus teléfonos para grabar. ¿Realmente su hermano había sobrevivido y había regresado? El recuerdo de la risa de su hermano chocaba con la brutalidad de la realidad que tenía delante. Pero entonces la imagen de Miriam, aterrorizada y atrapada, lo ancló al presente. «Suéltala», gritó con una intensidad que nunca había sentido. Pero la intensidad de su propia lucha, la historia no contada de su familia, todos los secretos que su madre había camuflado, empezaban a desmoronarse. Miriam, con sus ojos llenos de verdad y dolor, parecía tener la clave de todo. En ese momento, la realidad se rompió. La multitud, el hombre, su historia, todo retumbó en su mente. Algo no estaba bien. ¿Qué había pasado en realidad? ¿Por qué su hermano estaba de vuelta? ¿Y qué papel tenía Miriam en todo esto? Mientras el caos comenzaba a reinar, Samuel sintió que las piezas del rompecabezas de su vida se desmoronaban. El pasado, el presente y una verdad que parecía indescriptible empezaban a alzarse. No había vuelta atrás. La historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería posible que todo lo que creía saber
fuese una ilusa? Un grito se alzó entre la multitud, y el aire se volvió denso. La niebla del pasado y la sombra del presente lo envolvían todo. No podía escapar. Todo estaba por revelarse. Samuel sintió como si el mundo se detuviera por un instante. La realidad se fragmentaba a su alrededor. Su hermano estaba ahí, gritándole a una mujer que él había considerado solo un reflejo de su propio dolor. Pero había algo más, un secreto latente en el aire, algo que no se podía ignorar. Un súbito grito de la multitud rasgó el silencio. ¡Es un fraudulento! Así es como se siente un verdadero hermano. La voz resonó y Samuel se sintió como si una capa de hielo empezara a cubrir su corazón. El hombre que había sido conocido como su hermano, aquel que creía muerto, parecía tener una historia que apenas estaba comenzando a desenredarse. ¿Fraudulento? Las palabras reverberaban en su cabeza. ¿Qué significa eso? El caos de murmullos entre los espectadores aumentó. Un par de personas sacaron sus teléfonos, grabando cada instante. La tensión era palpable. Samuel notó cómo las miradas de desaprobación se posaban en él. Aquel hombre no solo era su hermano, era el epicentro de su pesadilla. ¿Por qué estás aquí realmente? Samuel apenas logró articular. Cada palabra era como un balde de agua fría, mientras su hermano sonreía, la sombra de la burla cruzando su rostro. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para desatar una tormenta. «No te creas tan importante, Samuel», dijo con un tono burlón que lo hizo temblar. «Nunca fuiste tú el que importaba. Siempre fui yo. Ahora estoy aquí por lo que me pertenece». Esa frase vibró en el aire, como una explosión. Pertenecía a... ¿Qué? ¿Qué dices? Samuel se sentía atrapado. El dolor en su pecho se intensificaba. La multitud, una marea de rostros expectantes, contenía la respiración. Miriam, al ver la desesperación en los ojos de Samuel, se movió un paso hacia él, pero el hombre con la cicatriz interrumpió. «No la toques. Ella es solo el chivo expiatorio», rugió, desatando otra oleada de murmullos. Samuel sintió que el frío le calaba los huesos. «Eres un extraño. No puede ser». Pero la realidad de ese hombre regresando lo golpeó con fuerza. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche? Recordó la llamada de su madre, las lágrimas que contenía, las palabras en descomposición. «Tu hermano ha muerto». Pero, ¿y si todo había sido una mentira? Los ojos de su hermano chisporroteaban con odio. «Lo dejaste morir, Samuel, y ahora tú vas a sufrir». En ese instante, el aire se hizo denso y las luces del mundo exterior parecieron desvanecerse. Todo, desde su lujosa mansión hasta sus innumerables riquezas, se sentía como un vacío inacabable. Tal fue el impacto de esas palabras que un grito atravesó el aire. «¡Ayuda! ¡Déjame! ¡Samuel!» Era la voz de Miriam. Su grito desgarrador rompía la tensión. Samuel se congeló aturdido. Ella conocía más de lo que había revelado. Su mirada, ahora cargada de terror y desesperación, le hablaba de secretos oscuros y verdades que se negaban a ser olvidadas. Desde que pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano, revelando un objeto metálico que resplandecía ominosamente. Una pistola. El grito colectivo de la multitud se apagó como un eco distante. El corazón de Samuel se detuvo. «No,
No puedes hacer esto. No te interpongas, idiota. Su hermano gritó, enfocándose intensamente en Miriam. Ella tiene que pagar por lo que pasó. Tú también. En esos momentos tensos, la realidad se fragmentó aún más. ¿Qué había revelado Miriam? ¿Qué caminos oscuros habían recorrido sus caminos? Samuel sintió el sudor frío recorrer su frente. Todo lo que había creído, cada recuerdo y cada celebración vacía, ahora cobraban un nuevo sentido. «Deja eso, eres mi hermano». La súplica fue una cadena quebradiza. Pero el odio en los ojos del hombre decía más que 1000 palabras. De pronto, el cielo se tornó oscuro, como si respondiera a la tormenta que se desataba en su interior. Un momento decisivo se cernía sobre ellos. La multitud, expectante, contenía su aliento. Una elección marcaba el rumbo de sus vidas. Pero justo cuando la tensión alcanzó su pico, un estruendo ensordecedor rompió el instante. Una explosión retumbó en el aire. Un grito absoluto de pánico. Todo se derrumbó. Samuel sintió el suelo caer de debajo de sus pies. Entonces, un golpe inesperado y su vista se oscureció. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué papel jugaba Miriam en todo este caos? La historia estaba lejos de terminar, y el misterio acababa de comenzar a desplegarse. Un estruendo resonó, y la explosión envolvió el aire en un caos abrasador. Samuel sintió que el tiempo se ralentizaba. El grito de Miriam quedó atrapado en su garganta, y la imagen de su hermano armado con la pistola se grabó en su mente como una película desbordada de horror. Espuma negra y polvorienta se levantó en densas nubes, cubriendo la escena con un velo de confusión. Samuel luchó por mantenerse de pie. Los ecos de la explosión vibraban en su pecho. ¿Qué había pasado? La multitud gritando. El grito de desesperación de Miriam se perdió en el horrendo ruido. Todo se volvió un torbellino de sonido. Sentía que iba a caer. El aire se volvió denso y el suelo tembló. Su hermano, con su rostro de odio, se desvaneció momentáneamente entre el caos. Pero entonces la niebla se disipó por un instante y Samuel lo vio. Ahí, entre la confusión, estaba Miriam, arrodillada en el suelo, con un cintillo de sangre que se deslizaba por su frente. El horror lo atravesó como un rayo. Su corazón golpeó en su pecho y por un momento se congeló. «Miriam», gritó, su voz rasgada por la desesperación. La multitud empezó a moverse, la gente empujándose y mirando con horror, algunos tapándose la boca, otros sacando teléfonos para grabar lo imposible. El hombre se desvaneció entre la multitud, desapareciendo como si se hubiera tragado la tierra. La rabia y el miedo llenaron cada rincón del corazón de Samuel. Pero había algo más. Samuel sintió un frío en el estómago cuando escuchó el murmullo. Palabras distorsionadas salieron entre la multitud. «No es su hermano, es un impostor». Samuel miró de nuevo hacia Miriam, que estaba aturdida. Ella parecía querer decir algo, pero las palabras se atoraban en su boca. La verdad se arrastraba en el aire, pesada y viscosa. «¡Espera! ¿Qué estás diciendo?», preguntó un hombre en la multitud, su voz saliéndose del control. «¡Qué impostor! ¿De qué hablas?». Un murmullo de emoción contenida llenó el lugar, y las miradas se fijaron en Samuel, como si esperaran que él tuviera la respuesta. Pero él no podía.
no podía darle sentido a lo que sucedía. Miriam, mirando a Samuel, sus ojos oscuros reflejaban miedo, pero también una chispa de determinación. Samuel, su voz tembló. Tu hermano, no es tu hermano. Esas palabras fueron como el golpe de un mazo en su corazón, resonando con fuerza. No puede ser. Él tiene que serlo. Lo perdí. No puedo. No puedo perderlo otra vez, gritó Samuel, envuelto entre el dolor y la confusión. El rostro de Miriam se tornó en una mueca de angustia. Samuel, debes escucharme. Todo lo que sabes está basado en mentiras. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Samuel. La multitud susurraba, cada murmullo como cuchillos en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué mentiría?, exigió. Pero en sus adentros sabía que lo que ella decía podía cambiarlo todo. De pronto, un grito irrumpió de regreso al caos. El hombre que había estado hablando, un desconocido, se acercó a ellos. Es verdad, yo sé lo que se esconde. Tu hermano, el que se hace llamar así ahora, es un ladrón. Robó su identidad, y yo soy el que ha estado buscando la verdad. Las chispas de esperanza se encendieron en el aire, mientras la multitud guardaba silencio absoluto, ansiosa por conocer más. Samuel sintió su estómago revuelto. ¿Qué? ¿Identidad? ¿De qué estás hablando?, preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Antes de que el hombre pudiera responder, un coche negro frenó bruscamente al borde de la escena. Una figura se bajó, un hombre de aspecto severo, con un abrigo oscuro y ojos helados. Miró a su alrededor, señalando en dirección a Samuel. ¡Es él! ¡Samuel, aléjate de ella! ¡Te están usando! Samuel y Miriam se miraron con el miedo arrebatado. La confusión, la desesperación, el caos se multiplicaron. Las palabras del desconocido y del extraño lo desbordaron. Todo. ¿Qué había sido real? ¿Quién era quién? Esperen, ¿qué significa eso? ¿Usándome? ¿Usándome para qué? La rabia y el miedo se entrelazaban en su voz. La multitud comenzaba a moverse, y el ambiente se sentía cargado como un cable a punto de romperse. Se necesitaba una respuesta, pero no había respuestas. Y en el fondo, una certeza miserable surgió en él. Su vida había estado construida sobre algo frágil, y cada mentira estaba lista para derrumbarse. En un instante el caos se volvió implacable, y el grito de la multitud resonó como una amenaza lejana. Todo lo que había creído estaba al borde de desmoronarse, y Samuel lo sabía. La historia apenas comenzaba a revelarse, pero él estaba atrapado en medio de un laberinto de revelaciones, secretos y traiciones. ¿Era posible que nadie fuera quien decía ser? ¿Qué secretos y tragedias había compartido con un extraño? Mientras el reloj marcaba el trágico paso del tiempo, el caos se intensificaba y la verdad aún esperaba ser desenterrada. Samuel se sintió atrapado en una marea de dudas y temores. La multitud, antes un mero espectador, ahora pasaba a ser parte de su desmenuzado mundo. ¿Impostor? Resonó en su mente, como un eco aterrador. Los murmullos se intensificaron, y él buscó respuestas en la mirada de Miriam, que ahora parecía más que nunca una enigma. «Samuel», gritó el recién llegado.
interrumpiendo el bullicio. Miriam tampoco es quien dice ser. Las palabras fueron un rayo en medio de la tormenta. Todo se congeló. Un grito de horror emergió de entre la multitud. Los rostros se torcieron en confusión. Samuel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Podía ser? Las primeras luces del caos empezaron a apagarse y se enfocaron en Miriam, que ahora lo miraba con una mezcla de tristeza y desafío. «Todo lo que sabes es una mentira», insistió el extraño en medio de la agitación. Su voz se elevó entre los murmullos y la tensión creció. La multitud se aglomeraba, ávida de espectáculo. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. «No, Samuel, yo no», comenzó a decir, pero alguien más en la multitud gritó: «Ah, díganle la verdad». Antes que pudiera procesar lo que estaba pasando, ser consciente de lo que eso significaba, el hombre del abrigo negro se acercó aún más. Su rostro duro y decidido reflejaba una cacería incesante. «Es hora de que sepas la verdad, Miriam. No es solo una mendiga, es parte de algo mucho más grande», dijo con voz firme. La tensión se espolvoreó en el aire. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, sintiendo un nudo en su garganta, como si las respuestas se le escaparan. «Miriam es alguien muy especial, y tú has estado jugando en un tablero que no conoces», continuó el hombre. «Ella está conectada a ti más de lo que imaginas. Te han estado observando durante años». Las palabras fueron como cuchillos, desgarrando la realidad de Samuel. Unos murmullos se alzaron entre los espectadores. La confusión se intensificó. «Es un juego de poder. Todo esto es una farsa», gritó alguien en la multitud. Y mientras tanto, la figura de Miriam empezó a desdibujarse en él. Caos. «¡Basta!», Samuel alzó la voz, un grito de desesperación. «Di la verdad. ¿Qué significa todo esto?». La mirada de Miriam brillaba con un fuego que nunca antes había visto. Ella respiró hondo y dijo: «Soy la clave de algo que puede cambiarlo todo. Soy más que solo una mendiga. Pero tú también tienes un papel». El estruendo de las palabras de Miriam dejó una estela de incredulidad flotando en el aire. Samuel sintió un tirón en su gordura. «No, no puede ser». Su mente giraba sin control. Las identidades de todos estaban comenzando a desmoronarse. La historia de su vida se sentía como un espejismo, una ilusión trágica. Pero antes de que pudiera reaccionar, la multitud se dispersó abruptamente. Un nuevo sonido surgió. El rugido de vehículos acercándose y gritos a lo lejos en el asfalto. Samuel miró hacia atrás, desesperado, y vio que un grupo de personas con chaquetas oscuras se aproximaba. Se sintió helado. Mirando a Miriam, entendía que algo monumental estaba por suceder. «Esto no es solo un juego, esto es una trampa», murmuró él al ver el terror en sus ojos. Pero cuando el grupo de hombres se acercó, un giro dramático sacudió la escena. Con movimientos precisos, los extraños rodearon a Samuel y a Miriam, pero no antes de que el hombre del abrigo negro sacara un objeto de su chaqueta. Samuel sintió como si se le congelara la sangre. Era un documento, algo que al parecer contenía todo. «Este es el papel que cambiará todo. Ya no hay vuelta atrás», gritó el hombre. En un instante, la realidad se tornó en oscuridad. El documento voló de sus manos, se deslizó al suelo y al desplegarse reveló un nombre: Samuel Torres. Su mirada se llenó de horror,
al leer la verdad detrás de ese solo nombre, la conexión que nunca había esperado. Miriam, con sus ojos ahora llenos de comprensión y pánico, le susurró: «No puedes dejar que caiga en manos equivocadas». Antes de que pudiera entender el impacto de lo que eso significaba, la multitud estalló en gritos, las sombras se cerraron y el caos se desató de nuevo. Todo se estaba desmoronando a su alrededor, y Samuel, atrapado en una red de secretos, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, su vida había sido un engaño desde el principio. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué futuro aguardaba? La verdad estaba al borde de revelarse, y el misterio finalmente se estaba desplomando. La explosión retumbó en el aire, pero entre el caos una figura apareció. Un hombre salió de la niebla de polvo y humo. Su rostro familiar resonaba en la mente de Samuel. Era su padre. En un instante, el mundo de Samuel se partió en dos, como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Papá!», exclamó, un grito desesperado que se ahogó en el tumulto de la multitud. La piel de su padre parecía más arrugada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero había una chispa de ira en ellos que no había visto en años. Frente a este inesperado reencuentro, Samuel sintió su corazón latir a 1000 por hora. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, cada palabra tambaleándose entre la incredulidad y el deseo de comprensión. «No importa ahora. Tienes que salir de aquí». Su padre se lanzó hacia él, pero una voz profunda lo detuvo. Era el hombre del abrigo negro. «No te acerques a él», gritó. La tensión se desató. La multitud murmuraba, horrorizada pero también intrigada. Samuel sintió que el aire se volvía pesado. Cada respiración le dolía en el pecho. «¿Qué está pasando?», insistió Samuel. Sus ojos no podían despegarse de la figura de su padre. «Te creímos muerto. ¿Por qué no volviste antes? ¿Por qué ahora?». La confusión recorrió su mente como una tormenta incontrolable. Pero su padre, en lugar de responder, posó su mano en el hombro de Samuel y miró a Miriam. «Ella sabe más de lo que aparenta. Ella es el puente», dijo. Y Samuel sintió como si todas las veces que había paseado por la mansión y la pena que había cargado se desentrellaban en un solo instante. «¿El puente a qué?», inquirió Miriam. Sus ojos estaban llenos de un miedo palpable. El hombre del abrigo negro dio un paso adelante, como si supiera respuesta a la pregunta. Su voz resonó: «A la verdad que él nunca te contó, Samuel, a lo que ocurrió aquella noche, a lo que pasó con todos nosotros». El caos aumentaba. Alrededor, la multitud estaba al borde de la histeria. Un par de personas empezaron a gritar. Otros, aún grabando con sus teléfonos, murmuraban entre ellos: «Mató a su hermano. No puede ser». Claramente, el escándalo había crecido de manera descontrolada, y la figura de madre aparecía más distante que nunca. La realidad se rompía de nuevo. Samuel sintió una oleada de dolor. Su hermano, su madre, su pasado. «Nada de esto tiene sentido», gritó desesperado. El dolor le estrangulaba el corazón. «Escucha», dijo su padre, y en su voz había algo profundo, un eco de años. «Lo que ocurrió esa noche, lo que me ocurrió a mí, fue un accidente. Pero la tristeza que ha seguido
fue causado por la avaricia. Nuestro nombre, nuestra familia, todo lo que creías, ya no es lo que piensas. Ellos están detrás de ti, Samuel, y ellos van a hacer que pagues por lo que yo no pude. Mientras escuchaba, la confusión se convertía en horror. Las verdades ocultas comenzaban a revelar un panorama de traición, confusión y ocultamiento. ¿Qué podía significar esto? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que me han estado ocultando? Pero justo cuando su padre estaba a punto de responder, un silencio sepulcral cayó sobre la muchedumbre. Un individuo de aspecto siniestro apareció, los cabellos grises y la mirada penetrante. ¿Pensabas que no regresaría?, resonó en la atmósfera. Su voz era un trueno que partió el aire. Te he estado buscando, Samuel. Todo esto es un juego, y tú estás en el centro. No tienes idea del peligro que corres. Samuel, ahora prácticamente inmóvil, sintió la debilidad en sus piernas, mientras la realidad se construía a su alrededor como un rompecabezas quebrado. ¿Por qué su vida, su historia de lujos y alegrías, nunca había estado destinada a ser así? La multitud se había dividido. Algunos arrugaban las frentes en confusión. Otros miraban con inesperado respeto al hombre que parecía controlar la escena. Pero él no podía dejar que esto terminara así. No podía permitir que su vida fuese un tablero de ajedrez. De repente, un estruendo escalofriante dejó caer a todos en un silencio profundo, y en ese instante, algo dentro de él despertó. Los secretos, los engaños y las verdades a medias comenzaron a apilarse en su mente como piezas en un juego letal. La historia de su vida, de la traición y el desgarro, estaba en los límites de una resolución. ¿Cómo se atreve?, preguntó con voz firme, sintiendo que la rabia se encendía en su pecho. No sé quiénes son ustedes, pero no me detendré aquí. La verdad tendrá su día. Y mientras esas palabras salían de sus labios, el sorprendente giro de toda su existencia amenazaba con derrumbarse de nuevo. El rostro de su padre reflejó un temor profundo. Samuel, ten cuidado. Lo que has comenzado no es solo una lucha por tu vida, es algo mucho más oscuro. Mientras esas palabras flotaban en el aire, otro grito, surgiendo de las sombras, dejó a todos helados. Un disparo resonó y el tiempo se detuvo. La multitud gritó, y el caos se desató una vez más. Samuel, atravesado por la súbita acción, se dio cuenta de que todo su mundo entero se desmoronaba. Pero justo antes de que todo se volviese negro, sintió un breve destello de esperanza en medio del terror. ¿Dónde se escondía la verdad entre todo este horror? Samuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el disparo resonó a su alrededor. El eco fue como un grito desgarrador, un instante que quedó atrapado en un mar de confusión y miedo. La multitud, inquieta, se dividió en un grito colectivo de terror. Algunos se echaron al suelo, otros buscaron cubrirse, pero su mente estaba completamente centrada en el caos que se desataba. La imagen de su padre se desvaneció en un instante, mientras su hermano, el impostor, desaparecía en el tumulto. La adrenalina golpeaba como un tambor en su pecho. «Miriam», gritó, aferrándose a la desesperación. Ella estaba justo ahí, su rostro pálido y asustado, sus ojos reflejando una mezcla de horror y confusión. «Samuel, corre», le gritó. Su voz estridente se ahogó entre el clamor, pero él se quedó paralizado,
El sonido del disparo seguía resonando en su mente. ¿Quién disparó?, se preguntó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Y justo cuando iba a moverse, otro grito rasgó el aire. El hombre del abrigo oscuro estaba siendo derribado por dos desconocidos. Sus movimientos eran ágiles y potentes. «Aléjate de él. No le hagas daño», suplicó Samuel. Pero la escena se tornó caótica. Gritos, empujones, de repente todo parecía duda y miedo. La multitud se convirtió en un mar de rostros confusos. Fue en ese momento, entre la multitud, que vio algo que lo heló. Un destello metálico. «¡No!», gritó, pero fue demasiado tarde. El hombre que había caído al suelo sacó una pistola más, disparando al aire. Las balas volaron. Las gentes gritaron aún más fuerte, como si el horror fuera un eco interminable. Todo en un momento, todo confusión, todo desmoronándose. Y entonces la niebla del caos se disipó por un instante. Samuel pudo ver a su padre caer al suelo, y el terror llenó su pecho. «¡Papá!», fue un grito desgarrador. Pero entonces una revelación lo golpeó con fuerza. La vestimenta de su padre, el aspecto de su rostro, todo cambió. El lugar de su padre ahora estaba frente a un extraño, un hombre que había estado siempre en las sombras, un rostro que había estado ahí observando. «¿Qué? No puede ser», murmuró Samuel, su voz temblando. «¿Eres tú?». La revelación lo atravesó. Este era el hombre al que había creído haber dejado atrás, el verdadero villano de su historia, el que había manipulado todo desde el comienzo. El hombre lo miró con ojos fríos. «Tu padre fue solo un peón en este juego, Samuel. Todo esto ha sido un plan mucho más grande, y tú eres la pieza central». La multitud parecía haber olvidado el caos por un momento, todos sus rostros girando hacia Samuel, buscando respuestas donde él mismo no las tenía. «No, esto no puede ser verdad. Mi padre nunca haría esto». El aire se sentía pesado. El miedo caía sobre él como una cortina oscura. Pero el hombre seguía. Su risa era baja, como un susurro maligno. «Tu padre ha ocultado la verdad. ¿Sabes quién realmente eres? Pregúntate, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué siempre he estado detrás de ti?». «Basta, no tienes que decir una palabra más. Esto no tiene sentido». La voz de Samuel se quebró. Pero la humanidad de su corazón estaba a punto de ser aplastada. Mientras la tensión crecía, el zumbido del caos de repente se detuvo. Una mujer del fondo, una figura conocida, apareció. Era su madre, su rostro lleno de desesperación y miedo. «Samuel, tienes que escuchar. La verdad es más peligrosa de lo que piensas». Ella se acercó, y el shock recorrió la multitud. Nunca había esperado verla. El hombre que creías estar enfrentando no es lo que parece. Él tiene algo que pertenece. Los murmullos llenaron el aire. ¿Qué estaba sucediendo? ¿A quién debía creer? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras el miedo lo estrangulaba. El estruendo de voces se tornó un eco distante, pero la única que resonaba era la de su madre. «El pasado nos persigue, y la verdad es la única manera de liberarnos». En ese instante, un estruendo hizo vibrar la tierra. Una figura se abalanzó hacia ellos. Algo oscuro y oculto,
preparado para devorar todo. Samuel sintió como si el mundo se desmoronara de nuevo. El peligro estaba al acecho, y la verdad estaba a punto de explotar en sus caras, llevándolos a un abismo del cual no podrían salir. ¿Qué se había ocultado por tanto tiempo? ¿Cuánto dolor estaba a punto de revelarse? No había vuelta atrás. La verdadera historia estaba lista para ser contada, y todo lo que había creído era una ilusión en ruinas. Samuel sintió que la atmósfera se electrificaba. La mirada de su madre la atravesaba, llena de temor y algo más. «Escucha, es importante», dijo ella. Pero antes de que pudiera explicar, un grito agudo emergió de la multitud, y todos giraron. Un hombre, alto y encapuchado, había irrumpido en la escena, su rostro oculto bajo la sombra de la capucha, y en su mano sostenía un dispositivo brillante que pulsaba con una luz inquietante. «Aléjate de ellos», ordenó con una voz profunda y temblorosa. Samuel sintió que su corazón se detenía. Todo el mundo comenzó a retroceder. Los murmullos se convirtieron en pánico, como un ecosistema quebrándose. Quería gritar, preguntar, pero la confusión lo paralizó. «Es peligroso», gritó el hombre, y levantó el dispositivo. Algo en el aire cambió, como si una carga invisible llenara el espacio. El grupo de hombres que había estado persiguiéndolo se detuvo. Los rostros, ahora confundidos, se entremezclaban entre la multitud. «Lo que hay aquí no debe caer en sus manos». La voz del encapuchado resonó, y el caos tomó una nueva dirección. La figura que parecía ser su padre, el hombre del abrigo negro, retrocedió un paso, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué has hecho, imbécil?», gritó el hombre del abrigo. Pero el encapuchado no respondió. Mantenía su mirada fija en Samuel. «Tú eres la clave, Samuel. No entiendes lo que implica tu existencia. No puedes permitir que ellos se apoderen de ti». «¿De qué hablas?». Samuel estaba al borde del desmayo. ¿Qué estaba pasando? Cada palabra que salía de la boca del encapuchado escarbaba en su mente un profundo sentido de inquietud. «¿Por qué soy importante? ¿Quién eres realmente?». «Soy tu hermano», gritó el hombre encapuchado, y las palabras cayeron como un martillo en él. Silencio. Cada persona a su alrededor quedó congelada. Samuel sintió una oleada de incredulidad sobre su cuerpo. Su hermano. ¿Cómo? El hombre que había perdido, con quien había tenido una conexión, un vínculo que había creído destrozado. «Soy yo, el que creías muerto. Fui secuestrado. No puedo explicarlo todo aquí, pero si no me escuchas, perderás más de lo que imaginas». Las miradas de todos se fijaron en él. Sus murmullos se desvanecieron. El aire se volvió denso. El hombre del abrigo oscuro se enfureció. «No te atrevas a usar su nombre. Eres un fraude. Nunca has sido parte de esta familia», soltó con un desprecio asombroso. Pero el encapuchado mantuvo la mirada, desafiando la acusación con una temperatura fría y firme. El sudor empezó a empañar la frente de Samuel. «¿Así que eres realmente mi hermano?», murmuró repleto de confusión. La revelación, que lo debería haber liberado, solo lo llenaba de horror. «¿Y tú trabajabas con él? ¿Por qué te ocultaste? ¿Qué está pasando realmente?». El encapuchado dio un paso adelante. «Todo está relacionado con la organización que ha estado detrás de nosotros. Ellos no buscan solo destruir nuestra familia, buscan borrar toda la verdad que hemos mantenido oculta». Samuel sintió que el suelo se movía.
¿Por qué nunca había conocido esta versión de los hechos? ¿Por qué todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos? De repente estallaron disparos. Un grito desgarrador salió de la boca de Miriam. El caos se desató mientras las personas corrían, dispersándose en todas direcciones. Samuel vio a su padre caer, su rostro pálido, y en ese instante entendió que no había tiempo para preguntas. «¡Samuel, ven!», gritó su hermano, extendiendo la mano. «La verdad está en el dispositivo. Tienes que tomarlo antes de que ellos lleguen». Las palabras atravesaban su mente como hojas secas en el viento. La multitud iba y venía, pero la realidad de su vida se había transformado por completo. Mientras el encapuchado empujaba a los curiosos hacia atrás, Samuel sintió la presión de la tragedia. Tomó un profundo respiro, extendió la mano y se dirigió hacia el dispositivo, que brillaba con una intensidad casi hipnótica. Pero en ese preciso instante, la imagen de su padre cayó entre los escombros. «¡No!», gritaron todos al unísono. La hora había llegado. El tiempo se había agotado. Las verdades, todos los trozos de la historia, estaban a punto de ser revelados en una ola de caos y dolor. Y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, la única pregunta en su mente fue: ¿qué pasará ahora con todo lo que creí saber? Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El encapuchado, su hermano, se había revelado en medio del caos. Todo su mundo parecía desmoronarse. La multitud, atrapada entre el miedo y la confusión, enmudeció ante la declaración explosiva. Pero el encapuchado no tenía tiempo que perder. «Vamos, tienes que confiar en mí», lo dijo con tal urgencia que Samuel sintió un tirón en su pecho. Algo dentro de él quería creerle. La pistola aún estaba en el aire, resonando con un eco en cada latido de su corazón. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador atravesó el aire. Era su madre. «¡Samuel, cuidado!». El encapuchado giró la cabeza, y en ese momento, el caos se transformó en un torrente de confusión. Un segundo después, la figura del hombre del abrigo negro se abalanzó hacia ellos. Su rostro reflejaba furia y desesperación. «Tú no deberías estar aquí», gritó mientras se lanzaba hacia el encapuchado. Pero una explosión de luz iluminó el lugar en un instante. Todo se envolvió en un resplandor cegador. Samuel sintió que el suelo temblaba. Una onda de choque lo sacudió, y con un estallido, la verdad explotó de una manera que nunca esperó. La luz lo envolvió y un sonido similar al de un trueno resonó. Pero no era solo eso. Era una imagen que se formaba en su mente. Una visión. «No, no, no», dijo su madre, cada palabra cargada de pánico. Ella estaba allí y frente a ella él vio un jardín que había reconocido, el mismo jardín donde había jugado de niño. «Tú no puedes recordar». Las palabras de su madre rompieron la burbuja de confusión. En un instante, el jardín floreció en su mente, plantando una nueva semilla de terror. Samuel podía ver fragmentos de su pasado, luces de verdad que se revelaban. La oscuridad detrás de su familia comenzaba a desenredarse. «No es solo un juego», gritó el encapuchado. «Todo ha estado siempre conectado». Justo en eso, un destello más intenso iluminó el lugar, y la multitud cayó al suelo, cubierta en polvo y confusión.
Samuel sintió el ciclo de dolor y traición golpeándole, desgarrando cada fibra de su ser. ¿Qué significa esto?, gritó, incapaz de controlar su desesperación. El encapuchado lo miró con furia y tristeza. Tienes que saber la verdad sobre nuestras vidas. Lo que ocurrió aquella noche cambió todo. No fue un accidente. La multitud comenzó a murmurar, pero sus voces se ahogaban entre la opresión del momento. ¿Qué noche? ¿Qué accidente? Tú murieron aquel día. El grito resonó. La figura del hombre del abrigo dado un golpe. Todo fue orquestado. No hay un solo miembro de esta familia que no haya estado involucrado en la traición. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba aún más. El eco del hombre resonaba con un dolor profundo, pero algo más. Un nudo se formó en su garganta. ¿Es verdad? ¿Es todo una farsa? La familia entera ha estado jugando a un juego mortal. La muerte de tu hermano no fue un accidente, fue un sacrificio. La revelación lo golpeó como un relámpago. Las palabras sonaron en su mente, y una verdad devastadora se arrastraba hacia la superficie. ¿Qué tipo de monstruos eran todos ellos? La multitud seguía a su alrededor, desbordando temor, emoción y gritos confusos. Y mientras eso sucedía, el encapuchado hizo algo inesperado. Aquí tienes, extendió el dispositivo brillante. La única manera de detener esto y salir ilesos es entenderlo todo y terminarlo. Los secretos están en esto. Tómalo. Pero antes de que pudiera comprender el alcance de todo, otro disparo rasgó el aire. ¡No, no, no! Samuel gritó, pero un golpe de viento lo empujó hacia atrás. Todo se volvió borroso. Imágenes y sonidos se distorsionaron. Y en el instante en que el mundo fue tragado por el caos, una figura en la multitud emergió como un ave fénix. Era Miriam. Repleta de determinación, se plantó frente al encapuchado, como un escudo. «¡Dame eso!», gritó. Fue un movimiento inesperado. El dispositivo brilló de nuevo, y entonces, en una explosión de luz, el encapuchado cayó al suelo. Las voces se convirtieron en un grito ensordecedor, y en medio de esa luz, todo estuvo a punto de cambiar. La verdad que tanto había esperado empezó a colapsar a su alrededor. Samuel sintió su corazón acelerarse mientras las cosas cobraban vida en torno a él. No había vuelta atrás. El verdadero peligro estaba a punto de desatarse, y el último secreto de la familia estaba oculto en la oscuridad. ¿Cuál era la naturaleza de la traición que los había atrapado desde el principio? La historia apenas comenzaba. El caos explotó alrededor de Samuel. El hombre del abrigo oscuro y el encapuchado luchaban entre sí, y él, sintiéndose atrapado, miró a Miriam. Sus ojos brillaban con determinación. «¡No lo permitas, Samuel!», gritó con una fuerza que atravesó el estruendo. De repente, todo se detuvo. Con él, dispositivo brillante en la mano, su hermano reveló un secreto que había estado oculto. «La verdad está aquí. Este dispositivo contiene toda la información que necesitamos». Ante esa declaración, los murmullos se intensificaron entre la multitud, y cada mirada se centró en el objeto resplandeciente. «¿Qué hay dentro?», un hombre de la multitud preguntó. El miedo en su voz era palpable. «Pruebas que cambiarán todo», respondió su hermano, sus ojos fijos en Samuel. «Lo que creías que era tu vida está construido sobre mentiras. Pero si lo aceptas, podemos encontrar la verdad
y acabar con este tormento. Mientras hablaba, su madre se adelantó, su voz temblorosa. Samuel, escúchame. Hay cosas que jamás supe. Lo que tu padre hizo, todo ha estado conectado desde el principio. Este dispositivo podría ser la clave. Samuel sintió el nudo en su garganta. Era su madre, la fuente de su dolor y del secreto que lo había perseguido toda su vida. ¿Pero por qué ocultaste esto?, Samuel inquirió, su voz temblando. ¿Por qué no me dijiste la verdad de una vez? La ira y la tristeza lo consumían. Las lágrimas rodaron por su rostro. Pensar. Samuel extendió la mano y tomó el dispositivo. Al momento en que sus dedos lo tocaron, una explosión de imágenes y recuerdos lo invadió. Vio momentos de felicidad, de traición y finalmente la verdad. La historia de su familia se desplegó en su mente como una película. Su hermano había sido un peón, un sacrificio de un juego cruel que apenas empezaba a desvelarse. Todo esto, el accidente, todo fue orquestado por nosotros, por la familia. Samuel murmuró, sintiendo que el suelo temblaba. El horror lo recorrió mientras se daba cuenta de la realidad. «No, no puede ser», gritó. Pero la guerra había comenzado. «No puedo aceptar esto». La pena y la rabia le llenaban los ojos. Miró a Miriam, quien estaba a su lado, lista para lo que viniera. «Juntos podemos hacer que esto termine». La multitud enloqueció. El hombre del abrigo oscuro intentaba apoderarse de la situación, pero Samuel se plantó firme. «Ya no más», gritó, levantando el dispositivo. «Vamos a desenmascarar la verdad». Fue entonces cuando una luz abrasadora emanó del objeto en su mano, iluminando a todos a su alrededor. La verdad se hizo tangible. Las traiciones, mentiras y sacrificios comenzaron a desenredarse. La cara del hombre del abrigo se transformó en confusión mientras la multitud observaba en un silencio asombroso. «¿Qué has hecho? ¿Por qué te has arriesgado todo por ellos?», dijo el hombre, furioso y desconcertado. «Porque a pesar de todo, somos familia», respondió Samuel, la voz resonando con firmeza. En ese instante, un sentimiento de alivio lo invadió. No más secretos, este es el final. Las luces brillantes giraron alrededor. Las sombras se desvanecieron, dejando al hombre del abrigo expuesto. El encapuchado sonrió, y, con la determinación renovada en su corazón, Samuel comprendía que había tomado la decisión correcta. La verdad siempre gana. Mientras los murmullos de la multitud se convertían en un grito de liberación, Samuel sintió que el peso sobre sus hombros se desvanecía. Era el tiempo de sanar. La familia podría reconstruirse. El dolor finalmente se desharía. «Es hora de empezar de nuevo», murmuró Samuel a Miriam, quien lo miró con esperanza. Pero al mismo tiempo, un temor recorrido le susurró en el alma. ¿Podría alguna vez ser capaz de perdonar realmente? Y así, mientras la luz de la verdad iluminaba el horizonte, la pregunta quedaba abierta. ¿Podrían ellos encontrar el camino hacia la reconciliación y dejar atrás el pasado? Pero ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde de tu asiento. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y ayudar a que más personas vivan estas aventuras. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final y qué piensas que pasará a continuación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Hazlo ya.